Hola Felipe, Hola, buenas noches. ¿Cómo ¿cómo estás? estás? Muy bien. ¿Se me Qué escucha bien? bueno. Se te escucha perfecto. ¿Tú me escuchas bien? Sí. Sí, perfecto. Vale. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien. Que ya preparaba para la charla. Súper. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal estuvo el día? Bien, pues andaba como un poquito mal de salud todavía. Se me nota ahí Sí. en el alado, pero perfecto, ya. Todo bien. Ah, con toda la actitud, mejor Con toda la dicho. actitud, sí. Vale. Bueno, si quieres para empezar, preséntate, cuéntanos qué estás haciendo, cómo estás trabajando con tu firma, y pues vamos tocando el temita que nos trae esta noche. Les estaba contando a las personas que están aquí que obviamente ese es quiero que sea el primer episodio de Charla Legal, como una especie de podcast en el que vamos a estar tratando pues temas importantes para todo el mundo. Sabemos que este tema, digamos, de desconexión laboral es importante para los trabajadores, para la gente que está emprendiendo o la gente que ya tiene empresa. Entonces, queremos abrir como estos espacios y pues primero quiero agradecerte y por estar aquí y segundo, nada, pues cuéntanos de ti. Listo, claro que sí. Pues yo soy Juan Felipe Sánchez. Soy abogado en la Dirección de Litigios de Sánchez Serrano y Garzón Duque, abogados asociados. Nosotros nos dedicamos más que todo a temas relacionados con el derecho de la empresa, es decir, derecho comercial, derecho laboral, sobre todo, contratación estatal. Eh, y además tenemos como también un área pro bono en el que manejamos temas relacionados con derechos humanos. Entonces, seguramente también me habrán visto por ahí hablando sobre derechos humanos o como representante de víctimas en algunos procesos. Vale, ¿y cuánto llevas allí? Cuéntanos cómo es tu historia ahí, en dónde te estás desempeñando, en qué área. Yo soy procesalista, soy especialista en instituciones jurídico-procesales. Sí, Entonces, me dedico más que todo a la dirección de litigios. Yo sí me considero puramente litigante, sí, sobre sí, todo en el área del derecho laboral y pues el derecho civil y comercial en general. La firma existe desde el año 2018, ya vamos a cumplir cuatro años de estar funcionando y pues básicamente es temas de derecho de la empresa, derecho corporativo. súper bien. Bueno, a nosotros nos presenta Ingrid, ¿no? Que básicamente creo que estamos aquí los dos por ella, porque pues a mí se me ocurrió, obviamente viendo también toda esta cuestión de normativa que está ocurriendo, que están saliendo obviamente cambios bastante importantes en el ámbito laboral, que afecta obviamente las relaciones entre trabajadores, entre empresas, empleadores, y pues obviamente la proyección que tiene que ir haciendo la gente que está emprendiendo, ¿cierto? Sí. Entonces, no sé por dónde quisieras empezar, si quisieras empezar de pronto de algo como general, de este tema de desconexión laboral, perdón, eh, y podemos ir viendo de pronto ítem por ítem, a quién cobija esta vaina, qué excepciones hay, cómo es la cuestión, si tienes de pronto alguna recomendación, no sé. Listo, pues digamos que este tema de la desconexión laboral, o en concreto esta ley de desconexión laboral, no es que se trate realmente de un hito dentro del ordenamiento jurídico colombiano, Ujú. pues porque ya es un aspecto que se puede prever de la legislación existente. Por ejemplo, ya el código sustantivo del trabajo al momento de regular la eh, jornada de trabajo, pues hace Ujú. referencia implícitamente al derecho de desconexión y de descanso de los trabajadores.
Igual también Sí. esta ley se entiende más o menos como un desarrollo, como un alcance adicional que se le da a la ley 1010 del 2006 sobre Ujú. acoso laboral. Entonces se trata más bien es como un apéndice de la ley 1010. Digamos que sí trae eh, cosas interesantes, sobre todo una que otra obligación que se le interpone a los patronos, ya sea pues empresas del sector privado o entidades del Estado. Entonces, pues, no sé, eh, podemos ir hablando ya punto por punto, digamos, Vale. esta ley no es que tenga una gran complejidad técnica, de hecho Ujú. pues su contenido es Es muy breve, bastante ¿no? Es muy breve breve, e pocos intuitivo, artículos. Sí. intuitivo, entonces, Bueno, si quieres, yo te quiero preguntar, se me acaba de ocurrir, digamos, ¿tú cómo ves el tema, digamos, obviamente por la pandemia, obviamente se desdibujó un poco el horario laboral, ¿no? Entonces hay mucha gente que tuvo que obviamente unificar o armonizar, digámoslo así, su jornada laboral con las actividades del hogar, la gente que tiene hijos o las mascotas, o que tiene algún tipo de obligaciones, digamos, como de su vida privada, que obviamente por la situación puede afectar su jornada laboral o su rendimiento dentro de la empresa. ¿Tú cómo ves ahí el tema? O sea, sí es cierto que ya había como una reglamentación en cuanto a la jornada laboral, pero tú cómo ves, así se dibujó, la ley sí va a ayudar a que la gente pueda, oiga, necesito armonizar mis funciones dentro de la empresa, lo que estoy haciendo con mi vida personal, con mis compromisos fuera. ¿Cómo lo ves? sí, de hecho, uno viendo la exposición de motivos de la ley, uno ve precisamente que la justificación está en el maltrato que de cierta forma se le dieron a los trabajadores con ocasión del teletrabajo en la pandemia. Entonces, digamos que esa es precisamente el fundamento principal por la que se legisla sobre este aspecto en concreto, además de, pues, de otros informes que la Organización Internacional del Trabajo también se habían dado en cuanto a desconexión laboral, incluso antes de la pandemia, y aspectos relacionados con recomendaciones de la OCDE, etcétera. Digamos que eh, eso tiene como varias, eh, ¿cómo decirlo? Como varias esencias eh, Ujú. que también tienen que ver con mejorar la productividad del empleado. Entonces, tiene como esa dicotomía entre tratarse eh, de la confirmación de las prerrogativas de los trabajadores, pero también como una forma de incentivar la productividad de estos, pues para beneficio de las empresas. Vale. Entonces, si quieres para que entremos en materia en cuanto a la ley, bueno, principalmente, ¿quiénes tienen que echarle ojo a la ley? ¿Quiénes tienen que empezar a hacer cambios? ¿Qué cambios hay que hacer, digamos, dentro de las empresas? Porque se habla algo de política de desconexión laboral. ¿Esto cómo se podría implementar? No sé, si quieres contarnos cositas de estas. Y ya vamos ahorita, si quieres, podemos dejar para el final la parte gruesa que vendría siendo cuando el trabajador ya está hasta la coronilla de que le estén escribiendo, mandando mensajes fuera de su jornada laboral o en sus tiempos de descanso, en sus vacaciones. Listo. Como decía hace un momento, ¿a quién le Ujú. interesa esto? Pues a todos los trabajadores eh, y a todos los empleadores, ya sean Sí, parte del sector público o del sector privado. Digamos que esta es una ley que obliga eh, también a las entidades. Entonces es de una aplicación transversal. Digamos que sí cambia un poco la forma de hacer efectivo el derecho, dependiendo si se trata
de una entidad del Estado o de una empresa privada, pero pues ya, como dices, vamos a tratarlo más adelante. Mm, eh, ¿Tú cómo ves de pronto el tema este a ver, cómo podría ser la empresa para no incurrir de pronto en una causal o en una conducta de acoso laboral? ¿Cómo ves que de pronto una empresa, a ver, se me crea de pronto una nueva obligación, tengo que hacer unos acoplamientos dentro del reglamento interno de trabajo dentro de la empresa, tengo que hablar con cada trabajador? ¿Cómo ves ahí el tema de pronto de la autonomía de la voluntad en cuanto a trabajador y empleador el momento de hablar sobre este tipo de condiciones? ¿Cómo lo ves ahí? Y pues obviamente el contrato de trabajo. sí, no, pues digamos que lo principal en esto es que el empleador tiene que actuar con sentido común. Entonces, Sí. entender que por regla general la jornada de trabajo es de 8 horas diarias, 48 semanales. Entonces, sentido común, el empleador tiene que respetar, digamos, esa jornada de trabajo. Pero además, como que la ley establece otras obligaciones, que es la implementación de un reglamento interno para la desconexión laboral, que perfectamente puede ser añadido al reglamento interno de las empresas. Digamos que aquí, Sí. pues, voy a comentar más o menos lo que dice el artículo 5 de la ley, precisamente. eh, es que esa reglamentación o esa modificación al reglamento interno tiene que eh, hacer referencia a la forma en cómo garantizará y ejercerá el derecho de la desconexión laboral. Entonces, eso Ujú. también, sentido común, aunque digamos que precisamente en el marco de la pandemia y cuando ya todos empezamos a teletrabajar, el Ministerio del Trabajo expidió una circular 041, la circular Ujú. 041 del 2020, Sí. en la que dibujó una serie de pautas eh, precisamente para la desconexión laboral y pues para el trabajo, o para el teletrabajo, mejor dicho. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que ese reglamento debe tener claramente establecidos los mecanismos que los trabajadores, en el caso de que sea una empresa privada o del sector privado, o de los servidores Sí. públicos en caso de estar en una entidad pública, pues los mecanismos para poder hacer efectivo el derecho. Entonces, cómo se van a presentar las quejas, cómo se va a garantizar el anonimato de las quejas, porque digamos que Ujú. teniendo en cuenta que las relaciones laborales son asimétricas porque digamos que el trabajador en este caso es un enano a comparación de su empleador, que es el sujeto fuerte de la relación contractual. Sí. Entonces, ¿cómo se va a garantizar que una persona se pueda quejar sin que Ajá. tenga consecuencias adversas en su trabajo? Sí, sin temor a Sin temor represalias, a a lo de represalias. siempre, ¿no? Sí, O sea, digamos, exactamente. en materia laboral habitualmente, siempre que se presenta al despacho de uno, lo contactan a uno para contarle, digamos, asuntos en los cuales hay que demandar al empleador, ¿cierto? Digamos, algún tipo de situación y demás. Va a traer como esa preocupación inmersa, ¿no? O sea, siempre sí o sí va a tener como esa preocupación inmersa y es para concretar la obligación de la empresa de cómo garantizo el trámite correspondiente de una queja por obviamente omitir, hacer caso omiso a la política interna que debe tener la empresa de desconexión laboral sin que se tomen consecuencias contra el trabajador. O sea, ¿tú cómo ves que podría ser? O sea, a ti te busca una empresa y te dice, oiga, quiero aplicar esto, no sé cómo, no se me ocurre qué procedimiento hay que hacer, qué hay que mirar. Esto definitivamente funciona en Ujú. la medida de que el empleador esté comprometido con los presupuestos de la ley. Digamos que no solo en desconexión laboral, sino en términos de los derechos de los trabajadores. Entonces, en principio, una empresa o una entidad que quiera mejorar su productividad, eh, debería simplemente respetar, digamos que esos presupuestos. No tendría por qué eh,
existir como un mecanismo adicional, porque se supone que Sí, las empresas y las entidades públicas deben ser conscientes de la importancia del bienestar de los trabajadores. Pero como no estamos en un mundo ideal, entonces esto es algo que definitivamente le correspondería a los departamentos de derechos de humanos recursos, y a las oficinas de control de interno. recursos, ¿no? Control interno. Exactamente. El diseño de mecanismos para garantizar las quejas anónimas. Digamos que en este caso definitivamente el anonimato es una herramienta para la protección del empleado frente a sus superiores. Entonces, por Ujú. ejemplo, buzones de quejas, eh, actividades semanales o Sí, mensuales. Digamos que pueden haber muchísimas herramientas que ya también dependen más que todo eh, de la imaginación que tenga cada departamento. Igualmente, pues, digamos que no es un campo en vacío, sino que ya sí. existen bastantes recomendaciones sobre cómo manejar el asunto, e incluso la propia ley 1010 sobre acoso laboral también establece una suerte de mecanismo para la protección del trabajador o de los testigos que colaboran con el trabajador en el momento de denunciar acoso laboral, etcétera. Entonces, es algo que funciona definitivamente igual. Por eso al principio también me refería que Mm, esto es como un apéndice de la ley 1010 sobre acoso laboral. súper. Si quieres, hablemos un poquito de las excepciones que incluye esta ley de desconexión laboral. ¿Cómo es el tema de las excepciones que se manejan ahí en cuanto a estos cargos de control y manejo, de dirección? Cómo es la cuestión? ¿Cómo lo ves? ¿Qué reflexiones le encuentras a estas excepciones que están ahí? Y principalmente la tercera, que es cuando se presentan situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, ¿no? Sí, pues digamos que esta modalidad de contrato respecto a los cargos de dirección, confianza y manejo, pues Ujú. siempre ha sido como polémico, eh, como en el entorno de los laboralistas, Sí. eh, porque su esencia implica básicamente una renuncia al descanso, porque pues como el nombre indica, eh, el empleado debe tener casi una disposición completa eh, a- al empleador, porque pues por su rol de dirección, de administración, etcétera. Ujú. Entonces, digamos que en términos generales, esta modalidad se considera problemática. Y pues como tú lo decías, precisamente aquí la ley, teniendo en cuenta que los cargos de dirección, confianza y manejo requieren total disponibilidad, pues fueron excluidos de, de esta ley de desconexión laboral. Entonces, digamos que ese es uno de los puntos en los que no aplica la ley de desconexión laboral. Digamos que es algo que es una modalidad que se ha venido usando mal, Sí. eh, y pues que resulta problemática en términos generales y sí, que de cierta manera limita el ejercicio de todas las prerrogativas que un empleador con un contrato normal, por Ujú. decirlo así, pues tendría respecto de, de descanso Sí. O sea, y una inactividad. persona que le ofrecen un tipo de contrato de esos debe tener claridad de que obviamente su disposición pasa de ser parcial, digámoslo, durante la jornada laboral, a tener una disponibilidad más o menos del 100% del tiempo cuando se le requiera, cuando surja algo, cuando se le llame, cuando se le contacte, ¿no? Exactamente. Entonces, listo. Ahora, en cuanto al tema de cuando se presentan situaciones de fuerza mayor o caso fortuito dentro de la empresa, digamos, creo que es como una característica o una excepción muy general que, digamos, hay que entrar a analizar caso a caso, ¿cierto? ¿Tú cómo ves el tema?
o sea, yo creía que se podría de pronto llegar a abusar si se interpreta de mala forma, ¿cierto? De esto. Claro, Es decir, sí. porque ¿qué puede considerar la empresa como fuerza mayor o caso fortuito? Sí, no, digamos, aquí está el tema de la imprevisibilidad y la Ujú. irresistibilidad de los hechos. Digamos Sí. que aquí no entendemos, digamos que en nuestra Ujú. cultura no entendemos realmente el alcance de la fuerza mayor y el caso fortuito y Sí. lo interpretamos básicamente como cualquier imprevisto que ocurre. Digamos que definitivamente cualquier imprevisto no es causal de fuerza mayor o caso fortuito. Y precisamente lo vimos en su momento cuando inició la pandemia hace 2 años, cuando empezaron a suspender todos los Los contratos de contratos. trabajo. Ujú. Entonces, digamos que eso hay una mala interpretación por parte de los empleadores respecto a estas figuras que son principalmente de origen civil, eh, Sí. pero que se aplican en general en todas las normas de derecho, en todos los aspectos. Entonces, esto solo debería ser considerado como en aspectos concretos que Ujú. afecten a la empresa. Por ejemplo, el administrador de un establecimiento de comercio en el momento en el que hubo un intento de hurto, por ejemplo. Sí. Digamos que tienen que ser cosas realmente irresistibles, Ujú. eh, algo que no se pueda remediar de otra forma que sea Sí. también que puedan ser imprevisibles. Digamos que no, tampoco es mi intención como entrar a definir cada categoría porque Es muy sí, es extenso, muy pero extenso y sí, es ujú, preferible hacerlo fácil. Eh, exactamente, sí. pero digamos que se tratan de, de situaciones súper excepcionales, digamos que no Ajá. cualquier imprevisto constituye fuerza O mayor. sea, Entonces uno, que afecten, entre otras, que afecten, que sean situaciones imprevisibles, que sean, es decir, que no sean que no se puedan como prevenir, digamos, en ese sentido, y que afecten el funcionamiento de la empresa, que sea un tema urgente, porque también hablan de la urgencia, ¿no? Ahí exactamente. incluyen el tema de la urgencia, de qué de qué tanto se puede llegar a afectar la producción normal de la empresa, o las actividades normales, o el modelo de Entonces, negocio, digamos inclusive. que la forma de poder identificar la fuerza mayor o el caso fortuito es hacer la reflexión de esto puede hacerse mañana. Ujú. Si uno lo piensa como esto se puede hacer mañana, entonces no es caso Sí, fortuito ni fuerza mayor. ok. Entonces, Eh, digamos que por esa, ejemplo, ok, ok. Súper, súper claro. Yo creo que la gente le quedó claro. Y quiero invitar, aprovechemos, invitar a las personas que nos están viendo para que si tienen de pronto alguna pregunta, pues la escriban y aquí les vamos a estar resolviendo. Todas las preguntas que tengan que nos hagan, aquí les vamos a estar, pero tratando de resolver, ¿no? Bueno, quiero preguntarte por la queja. Pasemos al tema de la queja. Quiero preguntarte por la queja. ¿Cómo es el tema de la queja? ¿Qué debe incluir la queja? ¿Se puede presentar por escrito? ¿Esa vaina hay que presentarla verbalmente o se puede presentar verbalmente? ¿Y cómo ves ahí el tema? Si quieres hablemos un poquito de la queja y qué tiene que tener yo. El trabajador que quiera poner una queja por este tema, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que tener en cuenta antes de hacerlo? listo, pues ya hablando respecto de la queja, nos remitimos a la ley 1010 del 2006 sobre acoso laboral. Sí. Entonces, digamos que hay dos escenarios y depende de la situación. Sí. Eh, si se trata de una empresa privada o un empleador del sector privado, o si se trata de una entidad estatal. Eh, en cuanto a las entidades estatales, no sé si acá nos estará viendo algún funcionario público. eh,
La queja se interpone o ante la Oficina de Control Interno Ujú. o ante la Procuraduría General, que es Ah, es un trámite eh, similar que acoge muchos elementos del proceso disciplinario ujú. que regula el Código Único Disciplinario. Sí. Entonces, eh, preferiblemente tienen que ser por escrito, se tienen que adjuntar las pruebas, testimonios. Digamos que Ujú. la propia ley tiene como, me refiero a la ley 1010 sobre acoso laboral, tiene como un artículo que de cierta manera garantiza eh, el, que no se presenten retaliaciones hacia los empleados o sus testigos cuando presenten una queja relacionada con acoso laboral, Ok. que precisamente implica como la imposibilidad de ser despedidos durante los 6 meses siguientes a la presentación de queja o testimonio. Ok. Ya en materia de la empresa privada, del sector privado, eh, depende si se puede o si la empresa tiene diseñado algún procedimiento respecto de estos casos de acoso laboral. Generalmente las empresas más grandes tienen comités de convivencia, etcétera, Ujú. que sirven como para regular o para solucionar todos esos conflictos de forma interna. eh, pero en los casos o en los lugares en donde no existan esos procedimientos o la empresa definitivamente no proteja los derechos del trabajador, pues está o el empleado puede acudir ante el Ministerio del Trabajo, ante el inspector del Ujú. trabajo, eh, como en búsqueda de la De resolver, regularización, ¿no? sí, pero digamos que también es importante tener en cuenta que el rol del inspector del trabajo, o en general me voy a referir al Ministerio del Trabajo como para hacerlo Más general. más general, eh, no es re- retributivo, o sea, no es un rol de hacer justicia para hacerlo más sencillo, sino que Sino como intervenir, ¿no? es un rol de O sea, fiscalización en realidad. ujú. Entonces, digamos que el ministerio no va a hacer que a usted lo indemnicen, por ejemplo, en caso de un despido sin justa causa, Ujú. que es lo que configura precisamente el acoso laboral, sino que va a fiscalizar a la, a la empresa con el fin de hacerla adoptar los mecanismos pertinentes para la protección de los derechos, para el mejoramiento del ambiente laboral, etcétera. Y Sí, además interpone multas para que ya es como la coerción, la obligatoriedad que le mete el ministerio, pues como ente de inspección, vigilancia y control del trabajo en Colombia. sí. Entonces, digamos que ahí también está la, la dicotomía. Ya en este aspecto se puede volver como un poco más complejo el asunto, porque dependiendo cada circunstancia en particular, eh, se puede hacer una u otra cosa. Digamos que en Sí. principio es eso, digamos que se puede acudir al ministerio, en este caso pues al inspector del trabajo. El inspector del trabajo puede darles como las primeras pautas para el mejoramiento de la situación, puede conciliar, porque el inspector del trabajo también tiene un rol De de conciliador. conciliador entre el empleado y el empleador. Mm, Y es básicamente como quien vigila que todo esté bien. Sí. Digamos que en el escenario en el que este tema del acoso laboral o que
inobservancia de la desconexión laboral llega a tal punto que afecte la salud del trabajador, eh, que haga o que lo obligue, digamos, a retirarse o a renunciar de su empleo, pues por preservar Ujú. salud Su mental, salud. por ejemplo, digamos que ya este rol de fiscalización eh, que tiene el Ministerio del Trabajo no sería como la herramienta ideal para buscar una indemnización, la retribución Ujú. al empleado. Sí. Eh, en estos casos, digamos que ya está y ya está diseñado, está presupuesto por la ley 1010, eh, el uso o el acceso a la justicia del trabajo por intermedio de un proceso ordinario laboral. Ujú. eh, y digamos que este acoso laboral, o en este caso concreto, la inobservancia al derecho de desconexión, pues puede servir de fundamento en una eventual Sí. demanda ante un juez del trabajo, eh, Es una con la situación que, más, ¿no? sí, Es una, exactamente. una situación que puede entrar a determinar o definir inclusive un despido Despido sin justa indirecto, causa, ¿no? un despido indirecto o un Despido despido indirecto. sin justa causa. Digamos que en esos casos es donde esto puede costarle al empleador. Digamos, Ujú. cuando ya la falta de garantías del empleado lleva a que éste decida renunciar para preservar su salud mental, le puede costar dinero al, Sí. a las Al empresas empleador. o a los empleadores en Ujú. términos de multas en relación con los procesos de fiscalización que adelanta el Ministerio del Trabajo y en temas de Sí. indemnizaciones para el trabajador en caso de que éste acuda a la justicia laboral, pues en búsqueda de su indemnización, que es un Ujú. derecho que legalmente está establecido para todos los trabajadores. En cuanto a la queja, listo. En cuanto a la queja, tenemos, o sea, el trabajador que pretenda presentar una queja o que diga se está presentando esta situación en mi empresa conmigo, etc., 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 debe presentarla, la puede presentar de forma verbal, escrita, que debe contener. O sea, ya tenemos, digamos, nos diste luces de que en la empresa inclusive este proceso también debería ser o debería ampararse, así como los disciplinarios que tienen dentro de la empresa bajo los mismos parámetros, porque evidentemente se podría inclusive estar sancionando a alguien. Cosa distinta es que, digamos, ahorita esta ley lo que hace, no sé muy bien hasta qué punto, permite que cada empresa haga uso de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Se me ocurre a mí de pronto la mediación interna dentro de la empresa que, digamos, el comité de convivencia ejerza de mediador, ¿cierto? Que intermedie entre la persona que está sufriendo el acoso y quien lo está generando, ¿no? Sí, exactamente. Digamos que lo ideal es que todo esto se solucione en un aspecto interno, en un contexto interno Sí. dentro de la empresa. Lo que me Ujú. comentabas respecto de la forma en cómo se puede poner la queja, digamos que en cada municipio generalmente hay una oficina del trabajo y hay funcionarios eh, que se dedican básicamente a escuchar. Ok. Entonces, no es, en este aspecto no es estrictamente necesario la presentación Que sea escrito. de un documento escrito en el caso Ujú. de los empleados del sector privado. Ujú. Eh, Bueno, eso es ante el inspector de trabajo, sí, ante el eso ya es inspector en del ese trabajo, escenario. Dentro de la exactamente. empresa, dentro de la empresa podría también inclusive ser Depende, escrito. sí, no, eso queda al arbitrio del empleador. Digamos que Ujú. depende el mecanismo que se haya planteado o que exista en el reglamento interno del trabajo. Digamos que lo ideal Sí. es que eh,
estas quejas se puedan realizar de la manera más fácil posible para el El trabajador. trabajador. Pero es importante tener en cuenta que está más allá en juego que, digamos que estas quejas siempre tienen la vocación de afectar al trabajador. Y por eso también Sí. existe como el miedo. Entonces, por eso al principio también me refería de que tiene que ser el mecanismo más sencillo para el trabajador, Ujú. pero a su vez tiene que ser un mecanismo que garantice el anonimato de su queja en caso de que el empleador desee considerar, conservar su anonimato. Entonces, Ok. digamos que esto, esto es un aspecto que ya depende de cada quien, de cada empresa. Y pues, Sí, pero, tranquilo. y digamos que una empresa tampoco debería no aceptar Ujú. o una queja, etcétera, eh, que no esté planteada en el reglamento. Ok. No sé si me he hecho entender. Digamos que en realidad no debería importar la forma en cómo se presenta una queja, aunque esté establecido Un en un reglamento. reglamento. Exactamente. Ok. Digamos que aquí tenemos que tener en cuenta que el derecho laboral tiene unos principios que siempre van a favorecer al empleado, al Ok. trabajador. Al trabajador. Y ahora en cuanto al contrato, como siempre, o sea, en derecho laboral se sabe que toda cláusula que esté dentro del contrato que sea contrario, principalmente a los mínimos de ley, ¿cierto? Que sea el salario mínimo, la jornada laboral, etc., etc., se entenderán por no escritas o serán ineficaces, ¿no? En este caso, digamos, hay que entrar a mirar el contratos, el trabajador antes de firmar un contrato, tiene que ponerle atención a este tema, porque entiendo yo, digamos, desde mi punto de vista, creería yo que la empresa o el empleador debería incluir dentro de sus contratos, inclusive, obviamente no de una manera tan cerrada, ¿cierto? Sino más bien, pero sí tener en cuenta este tema oiga, bueno, si bien es cierto que dentro del reglamento yo podría inclusive establecer canales de comunicación, etcétera, etcétera, ¿cierto? Dentro del contrato de cada trabajador, digamos, como para puntualizar dentro de su rol dentro de la empresa o sus funciones, qué sé yo, porque entiendo que, bueno, dentro de entidades públicas hay funcionarios que tienen manual de funciones, ¿no? Y son las que están ahí y ya. Pero hay muchas empresas que no cuentan o que no, digamos, orgánicamente dentro de su estructura no cuentan con eso. Entonces, ahí habría que entrar a mirar contratos, hay que actualizar los contratos, si es bueno incluir esto o no, ¿cómo lo ves tú? Para que no pase precisamente este tema de que incluya una cláusula por hacer las cosas y después termina siendo ineficaz. Sí, digamos que el derecho contractual laboral, el derecho a los contratos laborales es absolutamente diferente al resto de los contratos. Digamos Ajá. que partiendo otra vez desde la asimetría de la relación laboral, porque por ejemplo, digamos que una persona del común vive de su trabajo, Mm, entonces muchas veces un empleado ni siquiera va a tener la oportunidad eh, de proponer modificaciones eh, sobre un contrato de trabajo. Entonces, digamos que el contrato de trabajo en la mayoría de ocasiones se vuelve un contrato adhesivo, un contrato de adhesión. Digamos, las reglas las sí. establece el empleador y el trabajador decide si las acepta o no. Eso en Ujú. teoría, porque es que, Sí. también vemos que en materia laboral existen varios principios, por ejemplo, el de la primacía de la realidad sobre las formas. Entonces, Ujú. estos contratos de trabajo eh, son básicamente como la formalización, por decirlo de alguna manera, entre comillas, de una relación, pero
lo que realmente regula esa relación son las leyes y los aspectos que realmente dominan la relación laboral. Entonces, Ujú. un contrato de trabajo puede decir muchas cosas, puede establecer muchas provisiones al trabajador, etcétera, Sí, eh, pero en realidad eh, cualquier estipulación de esta manera, en este caso, que afecte el derecho a la desconexión laboral es ineficaz. Y la ineficacia en términos jurídicos es básicamente la inexistencia. Es como si es algo que nunca ha existido. Entonces, eso para dejarlo como a grandes rasgos. Digamos que ajá. realmente no importa el contenido de los contratos. eh, Sí, 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 Esto no, porque aplica es sí o que, sí. Esto ok, aplica o sí o sea, sí. el tema legal, o sea, la ley en este caso, o sea, se entiende que los contratos, digamos, generalmente son ley para las partes, pero en este, así como las normas de derecho laboral son normas de orden público, hay que entenderlas como tal y obviamente prima es la ley sobre inclusive la formalidad que está dentro del contrato, o sea, la empresa que pretenda, que lo haya hecho, que lo esté haciendo y esté, digamos, incurriendo en este tipo de comportamientos un poquito abusivos, se podría decir. Hay que decirles que no, o sea, no, o sea, es una situación que ante un juez va a ser, ¿cómo se dice? Este, contraria y perjudicial para sus propios intereses, ¿no? Que es, obviamente, un empresario, ¿qué es lo que quiere? Que su empresa se mantenga y crezca, ¿no? Exactamente, digamos que no quería hacer referencia a esto, pero digamos que en materia laboral los Sí, contratos son más que todo medios de prueba. sí, Eh, de la relación laboral. sí, exactamente, aunque pueden existir otras mil formas de probar esa relación. Sí. Digamos que sí conviene para los empleadores tener un modelo de contratación actualizado que Ujú, cumpla como que todas las obligaciones eh, que la ley le interpone a él para sí. contratar eh, temas de reglamentos internos de trabajo. También es muy importante que las empresas los tengan actualizados, porque digamos que todo esto tiene su razón de ser y como decía al principio, digamos que no es un tema para eh, alcahuetear de alguna forma al trabajador, sino que eso Ujú. tiene de fondo estudios muy serios que Que hacen respaldan el... que respaldan y definitivamente implica una mejor productividad Ujú, para la compañía. Digamos que una persona que puede tener tiempo a solas, tiempo con su familia, con los hijos, con las mascotas, digamos que es gente que va a tener mayor motivación y va a ser mucho más productiva en sus en su espacios trabajo. laborales. Exactamente. Entonces, digamos que eh, la aplicación de esas medidas eh, por parte de las empresas los beneficia a ellas, digamos que les Sí. beneficia a ellos, no solo en términos de evitarse sanciones económicas por parte de los entes fiscalizadores o de tener que pagar indemnizaciones a los empleados en, en eventual contexto judicial, Ujú, sino porque es conveniente para los negocios, porque claro. hay mayor productividad. Y de hecho, pues, precisamente en estos días, aquí no es algo relacionado con desconexión laboral, pero precisamente hace unos días salió una noticia de que el grupo A iba a empezar Ujú. a Estableció la implementar. jornada laboral para 4 días. O sea, en 4 días a la semana. De hecho quería que termináramos hablando de esto porque te quería preguntar desde tu experiencia cómo lo ves. Porque lo que busca el grupo A, según lo que se difundió en medio, en la opinión pública, es el tema de la productividad, ¿no? Y obviamente, y un mensaje que creo que cala ahí mucho
y que creo que es muy relevante y es que no vivimos para trabajar, ¿cierto? Es como, ¿cómo lo ves tú desde tu experiencia? ¿Qué tal, qué mensaje te da? Y cómo, digamos, se vería ese tema, porque ya obviamente si vas a trabajar cuatro días, ¿cierto? Si vas a hacerte una jornada, pues ya obviamente te implica un compromiso con la empresa 100%, o sea, a cumplir con tus actividades en esos 4 días. Sí, digamos que es algo bueno e inexorablemente vamos para allá. Digamos Ujú. que de aquí a unos 15 o 20 años el estándar va a ser una jornada de trabajo de 4 días a la semana. Sí. Eh, Esto en el entendido precisamente de que eh, vale más como un empleado motivado, eh, descansado, que Ujú. tener un empleado sentado todo el día al frente de una pantalla. Digamos que Sí, esto del grupo A en principio no aplica solo para funcionarios administrativos. administrativos. eh, O sea, ellos dicen en principio, vamos a empezar con los administrativos, porque yo sí, supongo que al ellos desarrollar productos, jabones, bueno, o sea, todo lo que tienen dentro de su portafolio, pues obviamente necesitan de la parte operativa, ¿cierto? Pero en algún momento ellos tendrán que mirar, bueno, cómo logramos armonizar lo que estamos dándole a unos, ese beneficio, que se tendría como un beneficio ahorita, a priori, y hacerlo extensible a la otra parte de la empresa, a las personas operativas. sí, claro, ¿no? Digamos que incluso en el marco de la operación también podría llegar a ser beneficioso para la empresa. Digamos que eh, si bien ya son procesos súper mecanizados, digamos que siempre igual atrás está el operario de las máquinas y eso también es importante en ese sentido. Eh, Ujú. a grandes rasgos, digamos que esto tampoco no es algo nuevo, no es algo que nos inventamos acá, sino que es Sí. una tendencia que viene más que todo del norte global, donde eh, digamos que se están iniciando a implementar estas regulaciones sobre el trabajo y todo en términos de productividad. Ok, súper. Bueno, Felipe, yo creo que no sé si quieras de pronto adicionar algo más, quieras agregar algo más a lo que ya hemos conversado. Eh, Quiero recordar que obviamente este live que estamos haciendo en este momento, pues se va a poder consultar, digamos, en YouTube y en la página de brumolegal.com, porque pues hace parte, ese es el primer episodio de un podcast que estoy empezando, de hecho, con este primer episodio, que se llama Charla Legal. Vamos a estar hablando de muchas cosas. Entonces, no sé, Felipe, si quieras de pronto agregar algo más, hacer algún tipo de conclusión, alguna reflexión, ya para ir finalizando. No, definitivamente es la recomendación primero a todos los trabajadores, Ujú. eh, que cada vez existen como más garantías en la ley para hacer efectivos sus derechos. Y segundo, que las empresas tienen responsabilidades adicionales. Digamos que eh, no solo se trata del lucro en las compañías, de obtener lucro por parte de las compañías, sino Sí. de mantener un ambiente saludable para todos los colaboradores. Y que al fin de cuentas esos ambientes saludables son convenientes también en términos económicos. Sí. Digamos que no... eh, eh, esto de tener jornadas extensas de trabajo, de tener a la gente todo el tiempo conectados, digamos que a largo plazo es insostenible Ujú. porque la gente se aburre. Sí. eh, No, y para una eh, empresa no es bueno, digamos, un trabajador que se aburre y se va, la rotación de personal no es bueno porque, bueno, si es una persona que está haciendo una función y tengo que volverla a capacitar,
entrena a esta persona, enseña lo que tiene que Claro, hacer, digamos cómo lo tiene que que hacer. eh, son cosas que a largo plazo son, o sea, para una empresa, en Cuestan, términos de salen caro. rentabilidad, es mejor conservar su personal, tener Sí. su personal capacitado, incluso capacitar su propio personal, Ujú. eh, adoptar medidas eh, de salario que no sean precisamente económicas, eh, hacer jornadas de integración, digamos que hay muchos aspectos que realmente pueden aplicar las empresas, incluso las entidades públicas, Ujú. para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y mejorar la producción y- y digamos que se me fue la palabra, sí, Mm, como mejorar en términos en el- generales, digamos que todos los las aspectos de condiciones, ¿no? las O sea, condiciones. hacer que la gente esté feliz, esté contenta de su trabajo, de la empresa y se sientan partícipes, ¿no? Sí, y tener en cuenta Esa- que la familia y el tiempo exacto. libre es muy importante para eso. Ok. Bueno, Felipe, te agradezco muchísimo por aceptar la invitación, por estar aquí. No, muchas gracias Eh, por invitarnos. espero que te recuperes. Como les digo, les reitero, este live va a estar, pues obviamente va a estar colgado en mi perfil, y, pero también va a estar en YouTube, por si lo quieren consultar a posterior o en la página de Brumo Legal. Con Felipe, pueden agregarlo, a empezar a seguirlo a sus redes sociales, el de tu firma. Cierto, y obviamente consultarlo si tienen dudas en cuanto a este tema, Claro. si quieren saber algo más, ir con él, ¿cierto? Y nada, te agradezco de verdad por aceptar la invitación. Creo que vamos a estar hablando para estar haciendo de pronto como más, abrir como más espacios, ¿no? Claro, claro, sí. Claro que sí. No, muchas gracias. Hombre, Y lo mismo, si hay alguna pregunta por acá eh, en el chat, la podemos resolver de una vez. si quieren, bueno, ahí nos están, David Roa nos escribió que muy buena charla. Obviamente pues participó mucha gente, de verdad, agradecerles por estar aquí. Nos escribe Ingrid, que excelente contenido. Muchas gracias. Sin ti esto no hubiera sido posible, dijo Piqué. ¿Qué más? No, de verdad, muchas gracias a todos por estar aquí. Igual, ahí le pueden contactar. No sé si quieras, Karen también nos está escribiendo que gracias por el espacio del conocimiento. Ese es el primer episodio. Vamos a tener más. Espero contar con Felipe, con los abogados de su firma para hacer mucho más contenido. Lo primero que le dije a Felipe, inclusive antes de arrancar, fue: hagamos esta vaina lo más digerible posible, ¿no? Intentemos Sí, comunicar, sí. comunicar. Es que es complicado, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, no, a uno le enseñan el derecho como de forma elitista, por decirlo de alguna manera. Sí, Y esos abogados que, eh, ahora, ahí nos están escribiendo. Si quieres, continúa y ya te leo la pregunta. sí, no, o sea que el derecho se enseña de forma elitista, pero definitivamente el buen abogado no es el que habla enredado, el que sale con latinazos, etcétera, Ujú. sino que es el que habla fácil. Y Sí, que pues se hace digamos entender. y a veces es complicado porque el derecho se enseña de una forma y uno debe tratar de hacerlo fácil a las personas que no son abogadas. Entonces, eh, se agradecen como eh, esos espacios en donde uno puede tratar de educar de la forma más sencilla posible. Sí, es un espacio valioso, sobre todo para las personas, más que todo en esta era de la información. Bueno, nos preguntan, doctores, ¿cuál consideran que sea el término prudente para la implementación de esta política, ya que la ley no lo indica? Felipe, ¿qué opinas al respecto? Eh, Uno esperaría que lo antes posible. Ujú. Eh,
si bien la ley no establece, digamos, el término, como dice Ingrid, digamos que Ujú, se puede iniciar a valerse de lo que ya existe. Por ejemplo, la circular 044 del Ministerio del Trabajo, de la que hablábamos, 041 del 2020 del Ministerio del Trabajo, de la que hablábamos al principio. Digamos al que se pueden principio. empezar a adecuar esas herramientas que ya existen. eh, y lo que decíamos en términos generales, digamos que aunque no exista el reglamento, aunque no Mm, exista la norma interna en el lugar del trabajo, pues las entidades y- y las empresas privadas están en la obligación de cumplir y de hacer respetar el contenido de la ley. Digamos que ujú. Ingrid, que también es tremenda laboralista, dirá también que eh, lo antes posible, en el caso de las entidades, lo antes posible, incluso ya deberían estar trabajando en En ello, esos ¿no? En la reglamentos internos. implementación. Exactamente. Vale. De nuevo, Felipe, yo creo que muchísimas gracias. Ahora sí. Ahora sí, muchísimas gracias por estar acá, por aceptar la invitación. De verdad, yo creo que vamos a estar charlando para ver qué otro espacio podemos abrir. Porque pues obviamente me encantaría tener siempre contenido todas las semanas distintos y podemos de pronto charlar de otras cositas. Agradecerle a todas las personas que están aquí conectadas, a las preguntas que hicieron, los comentarios que nos hicieron. Muchísimas gracias y bueno, te dejo para que te despidas. Y listo, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Me agradecido también con todas las personas que nos acompañaron y pues aquí seguimos al pendiente. Aquí ya, pues ahí, esa es la página de la oficina, es SIG Legal. También Ujú. cualquier cosa que necesiten por ahí estamos pendientes respondiendo. Eh, y no, muchas gracias a todos. Un buen espacio, entretenido hablar de estos temas. Estuvo Espero que les ameno. haya interesado. Yo creo que les gustó igual lo que te digo. Va a estar el contenido, este live va a estar colgado en mi cuenta, en mi canal de YouTube. Entonces, para obviamente pues intentar llegar a más personas también. Entonces, nada, lo van a usar, yo estoy seguro que lo van a buscar. Y cualquier cosita le pueden escribir a Felipe, a la cuenta de la firma, ¿cierto? Y hacerle las consultas o las dudas que de pronto les hayan quedado y no hayan podido hacer por este espacio. Bueno, Felipe, Listo. que estés muy Bueno, bien, te agradezco mucho. Bueno, se va a todos. Muchas gracias. que estés bien. Chao.